Natabuela runa llaqtakunapak sumaq kawsay. Imashtalla kapanchik masiyukuna alishamush kawkuna kanakupaychik runa llaqtakunapak kawsay rikuchik antakuman. Kiki masiyukunata yanapak Rafael Pérez Anrango kapani. Kunami kay hatun taki llaqtapi kanakupanchik kay llaqtapi kasakiripang Imbabura markapi mapa llaqta Ecuador pi. Natabuela runa llaqtakuna paykuna hatun tantarita paktachishpa kanapang takikunata rikuchishpa tushuykunata rimaykunatapas kay rikuchiyukunapi paktalla katinapipas. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal. Una llaqtakunapak kawsay, la vida de las comunidades. Su servidor, quien les habla, Achir Karashkara, Rafael Pérez Anrango. Estamos en la ciudad de Atontaki. Atontaki queda en la provincia de Imbabura del Ecuador para todo el mundo. El pueblo Natabuela han organizado unas comunidades el encuentro, en donde se realiza danza, música, intervenciones, entre otros. Esperamos que nos acompañen. Espacio Cusín de Pueblo Quichua Natabuela. Cuyayay, Pueblo Quichua Natabuela. Cuyayay, autoridades aquí presentes de la FICI, señor alcalde, señor gobernador, taita gobernador de mi pueblo Natabuela, estimados amigos, vecinos de los pueblos Caranquis, Cayambis, Imantag, Otavalos. Realmente, como natabueleño, como parte de mi pueblo Quichua Natabuela, me siento con una alegría bastante grande por haber culminado con éxito el proceso que iniciamos. Las fiestas del Pauca Raimi para realizar este evento. Fiesta del florecimiento, fiesta donde el agua, las flores se ponen de manifiesto, fiesta donde los pueblos originarios, los pueblos ancestrales tienen su primer fruto. Mestizos, indígenas, afros, nos servimos, nos comemos. Entonces, es una oportunidad para reflexionar cada uno de nosotros que somos parte de la cosmovisión andina, que somos parte de la humanidad, donde todos vivimos como hermanos, todos convivimos, porque la tierra, la Pachamama, eso pide, que vivamos como hermanos, que nos llevemos bien, que seamos solidarios y recíprocos con que la Pachamama nos da a nosotros. A veces pensamos que no tienen vida, pero tanto el agua como la tierra, como el Taita Inti Sol, tienen vida y necesitan de nosotros. Muchas veces nosotros destruimos, les traicionamos a esos seres únicos e innatos. Pero a pretexto de esto, del Pauca Raimi, de las fiestas del florecimiento del agua, es una oportunidad que les invito a pensar y a reflexionar. Respetemos al agua, respetemos a la Pachamama, y eso hace que nosotros nos respetemos también. Hablar de mi pueblo, Quichua Natabuela, necesitaría un día al menos. Antes sabían decir los antepasados, los ancestros decían huachalo, que hoy prácticamente se ha perdido. Hoy es más fácil hacer una chicha de frutas, chicha de arroz, de avena. Antes se llamaba huachalo y era tan fácil
En Natahuela los mayores tenían unas barricas grandes que le ponían en el agua para que se hinche, sabían decir, y los orificios se tapen. Y simplemente ponían agua atados de dulce y lo dejaban a madurar. Nada de frutas, nada de eso, ¿no? Pero era, y lo típico era el pilche, ¿no? El pilche que nos daban, créanme que un pilche de guachalo maduro, con uno de esos usted se sienta a tomar y no se levanta, porque es una chicha bien fermentada y así de sencillo. Guachalo nada más se llamaba, ¿no? Sí. En lo que tiene que ver a la gastronomía, podrían ver muchas cosas. La vestimenta, ustedes son fieles testigos cómo están vestidos con sus trajes de gala hoy, porque estamos de fiesta. El poncho, 1000 colores, las mujercitas, las hualcas, la ropa y todo lo demás. Significa la alegría, la diversidad, el colorido con que somos los del pueblo de Natahuela. Lo que tiene que ver a las celebraciones religiosas, aquí está nuestro señor gobernador y los alcaldes también del pueblo de Natahuela, tienen una hegemonía de año tras año celebrar lo que es la Semana Santa, que es tan propia y tan única en Natahuela, simulando el Calvario donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cada año hay un matrimonio nuevo que tiene que asumir, pasar por esa responsabilidad, y aquí están algunos amigos, algunos del pueblo de Natahuela, algunas personas que ya han pasado y conocen y saben de esta rica experiencia religiosa, pero con costumbre y tradición propia de nuestro pueblo. Es un proceso, es una minga que se hace para ir a traer el laurel, para amarrar el castillo, luego Viernes Santo, ponerla en el altar y ahí ponerla a Jesucristo y todo lo demás. De igual manera, cuando se celebran los días de los difuntos, hay un día propio que asimismo manejan este sistema de hogares nuevos que recién van formando, no han pasado, tienen que ir pasando al otro día del propio día del 2 de noviembre al cementerio, y luego lo típico, lo costumbre, lo característico de nosotros, ir a la casa del forastero, se llaman, ¿no? Para servirnos la buena voluntad que tiene cada una de las personas. Entonces, dentro de las fiestas igual del Inti Raymi, que ya se acercan también, ya estamos empezando a preparar, a calentar motores, como sabemos decir, ¿no? Sí, entonces son fiestas propias, únicas de nosotros. La verdad, como dije hace ratito, hablar de nuestro pueblo, tendríamos que hacer un libro que de hecho ya estamos empezando a documentar para participarles más que nada a todos los aquí presentes. Somos un pueblo solidario, un pueblo diverso, un pueblo colorido, que hace rato el compañero que me decía la palabra decía, el quichua se ha perdido. Cierto es. Natahuela hace años que se dejó de hablar por la única razón de que no se practica. Si es que el quichua no se practica, no lo podemos hablar. Pero voy a tomar la palabra rato que decía nuestro señor alcalde, gracias a la iniciativa de él y de sus concejales, pues empezamos. Todo es hasta empezar. Empezamos ya un grupo bastante numeroso. Antes que nosotros ya hay otro grupo también de Natahuela que está empezando ya a hablar. Nosotros, que fui parte de esa experiencia tan bonita, esperamos en un corto tiempo, en un corto plazo, empezar a interactuar ya con nuestro idioma propio, como es el quichua acá en el pueblo de Natahuela, y poder intercomunicarnos con los hermanos de Caranqui, con los hermanos de los Otavalos, los Cayambis, ahora que les veo acá los hermanos de Imantaj, porque el querer es poder. Y si nosotros como pueblo Natahuela decidimos dar un punto de inicio,
tenlo por seguro que esa va a ser nuestra convicción de poder lograr en un tiempo a corto plazo, como digo, poder interactuar y así rescatar una de las situaciones, unos aspectos que prácticamente nos ha estado relegando un poco en el mundo grande. Entonces, ya para terminar, hablamos de cosmovisión andina, que tiene que ver también con tomar en cuenta, como dije hace rato, al agua, a la lluvia, al sol, como seres vivos que merecen respeto de nosotros, ya que ellos nos dan todo. Nosotros los seres humanos somos los que por nuestras malas prácticas vamos haciendo daño y sabemos que al finalizar el camino los perjudicados vamos a ser nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones. De mi parte, pues, como integrante del pueblo quichua Natahuela, gracias por estar acá. Yupaychani, Kayakama.